Bueno, y ahora sí, vamos a continuar con la serie de la teoría neovygotsiana del desarrollo. Ahora vamos a tratar lo que sería el segundo y tercer año de vida. Como decíamos, esta va a tratar de dar un énfasis sobre todo a lo que es la actividad conjunta entre el niño y los que lo rodean. Si recuerdan la sección anterior, habíamos dicho que el niño desarrollaba estos motivos para la actividad conjunta orientada hacia objetos. Estas relaciones triádicas de las que hablábamos, que también toca Tomaselo, entre el primero y segundo año de edad, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues van a estar interactuando con estos adultos o con otros, no necesariamente con adultos, puede ser con un hermano, con un pariente, pero bueno, principalmente o idealmente ocurriría con las personas más cercanas, que serían el padre, la madre, etc. ¿no? Estos empezarían a interactuar en estas relaciones triádicas y empezarían a desarrollar sobre el uso cultural de los objetos. ¿no? Es decir, cómo se usan estos determinados objetos. Es decir, su atención está centrada sobre esos objetos. Dentro de esto ocurriría un proceso de imitación, ¿no? Aprenderían a usar estos objetos por imitación, o sea, centrándose en el objeto, pero aprendiendo obviamente las acciones con ese objeto. Sin embargo, obviamente va a estar un poco limitado en este punto porque solo se va a dedicar a repetir lo que aprendió. Es decir, yo uso estas acciones con ese objeto, pero no puedo usar estas acciones de manera flexible, es decir, no las puedo usar para aplicarlas a determinados objetos. Por ejemplo, no puedo usar las acciones de un caballo o de cabalgar algo con un palo de madera, ¿no? O usar las acciones de cabalgar con alguna otra cosa que no sea el caballito que me enseñaron. Entonces, en ese sentido están limitadas. Bueno, sin embargo, esto va a ir cambiando, ¿no? Conforme va interactuando con el adulto. ¿Y qué va a ser importante este segundo o tercer año? Bueno, esta interacción que va a tener el niño con el adulto. Esta interacción que tiene el niño con el adulto es especial en el sentido de que el adulto ya no va a estar como centrado en las acciones específicas de los objetos, sino que también le va a abrir el niño en su actividad conjunta a ver que los objetos se pueden sustituir, es decir, haciendo un énfasis en las acciones que se hacen con los objetos y no tanto en el objeto. Como les podría explicar esto, imagínense cuando hablamos de un lápiz, ¿no? Una cosa es centrarse en el objeto mismo del lápiz y escribir con el lápiz. Y otra cosa es empezar a centrarse sobre las acciones que recaen sobre el lápiz. Es decir, este movimiento específico de la mano, el hecho de que está uno dibujando, o por ejemplo, con un perro, ¿no? En lugar de estarse centrado en el objeto que es el perro, estar centrado en las acciones que realiza el perro, como ladrar, como agitar la cola, como comer, etc. ¿no? Es decir, el hecho de que se centra en estas acciones permite al niño empezar a generalizarlas, ¿no? Es decir, las acciones se pueden aplicar a más de una cosa. No son exclusivas de un objeto. Como podríamos verlo ya desde el hecho de que, por ejemplo, no solamente un perro que es negro y tiene manchitas es lo único que ladra, sino todos los perros que tienen manchitas ladran, ¿no? Desde ahí ya se está generalizando, pero aquí está todavía más generalizado en el sentido de que nos estamos centrando específico en las acciones del perro y no tanto en la figura del perro. Y esto, por supuesto, va a dar pie a estas capacidades simbólicas del niño que va a usar en su juego. Y esto también aquí entra, coinciden, digamos, de alguna forma, coinciden en algunas cosas y no coinciden en otras cosas con Piaget, ¿no? En realidad Piaget se centra mucho en este aspecto individual del juego, en lugar de ver el aspecto social del juego, ¿no? Y el hecho de que el niño, en esas acciones de juego, que son simbólicas, está usando lo que le enseñó el adulto. O sea, ese simbolismo viene de la interacción con el adulto y que el niño le imita, se apropia y lo usa, ¿vale? Lo usa en otras situaciones.
Entonces, a diferencia de Piaget, que nos está hablando que es más bien como un recurso del mismo niño que se desarrolla a partir de estas capacidades sensorio-motoras y demás, y que va a empezar a usar el niño para satisfacer sus necesidades que no pueden ser satisfechas en el mundo eh, social, real, etcétera, ¿no? Y lo trata como un acto puramente asimilativo. Y aquí al contrario, ¿no? Tiene cierto aspecto de acomodación importante. ¿Por qué? Porque no es una cuestión que venga meramente del ego, del yo, etcétera, sino que es una cuestión que sí, lo está haciendo ese yo, ese sujeto, pero lo está haciendo a partir de esas acciones que le enseñó otro. Entonces las está imitando y las usa él. Sí parecen como en este caso, habla un poco Piaget, como oníricas, mágicas, como entre el sueño y la conciencia, al ser como, al ser a tener este carácter como, o parecer aparentemente egocéntricas, pero al contrario, no son egocéntricas, son completamente sociales y adquiridas en un espacio social y luego imitadas por ese niño, ¿no? Entonces ahí difieren importantemente. Y dentro de esta actividad con objetos, ya como dijimos, surgen acciones importantes para que surja la nueva actividad. Ahorita vamos a hablar de esto, pero va a surgir la actividad de juego de rol que es súper importante en la etapa preescolar. Y bueno, ¿cómo surge este desarrollo de los motivos para el juego de roles, que es la siguiente etapa? Bueno, pues tienen que pensar, vamos a verlo de cierta manera. Por un lado, tenemos que hablar de la cuestión de que el niño empieza a centrarse en las acciones, ¿no? Porque los roles están asociados a un conjunto particular de acciones. Por ejemplo, los médicos hacen ciertas cosas con los estetoscopios, hacen ciertas cosas con los abatelenguas, hacen ciertas cosas con, no sé cómo se llama pero los aparatos para inspección auricular, hacen ciertas cosas con las lámparas, ¿no? Hacen ciertas cosas con con estas cositas para checar los reflejos, ¿no? O sea, hacen ciertas cosas específicas con los objetos. Entonces, son ciertas acciones específicas asociadas a ese rol con determinados objetos. Por eso es importante que se centren en las acciones. Pero antes de seguir, quiero enfatizar una cuestión, y es que este desarrollo de los juegos de roles tiene, digamos, su apartado histórico. Tanto los tanto el Piaget como Bruce, como el Konin, etcétera, que son Vygotsky, están de acuerdo en la cuestión de que el juego de alguna forma satisface alguna necesidad, ¿no? Esta necesidad, digamos, es el hecho de querer llegar a ser o especializarse como un adulto, entrar al mundo adulto. Sin embargo, imagínense esta cuestión donde estamos en una sociedad donde el niño ya entra en el mundo adulto y que no necesite pasar por un proceso largo de desarrollo. Imagínense una sociedad donde el niño no tiene ni que preocuparse porque va a llegar a ser, sino simplemente entra en un periodo temprano, el padre, la madre, etcétera, le enseñan la profesión de la familia, la comunidad, etcétera, que le toca, y aprende el apartado técnico con los objetos y demás que es pertinente a ese rol. Y en cuestión de meses ya está, digamos, interactuando con el adulto en la actividad productiva. Entonces, ya no requiere pues, este periodo largo. Ya ni siquiera va a tener que imaginar esta cuestión como de yo quiero llegar a ser como un adulto, pero ahorita estoy muy chiquito y no puedo hacerlo, ¿no? Como ocurre cuando ya se especializó tanto estos roles, por ejemplo, el del médico o el del ingeniero y así, ¿no? Cuando debido a la actividad productiva se complejiza tanto que requieres un proceso larguísimo para poder entrar a estas actividades económicas sociales, ¿no? Por ejemplo, para llegar a ser un ingeniero, pues hay que saber programar, matemáticas, hay que saber un montón de cuestiones de software, eh, de manejar el internet y demás cuestiones pues, bastante complejas. Para llegar a ser un médico hay que saber un montón de patología, un montón de anatomía, un montón
de los usos de los aparatos médicos, de las técnicas que usan para ocultar a sus pacientes, etcétera. Requiere un desarrollo muy complejo y todo eso requiere un montón de habilidades previas, ¿no? Entonces, no pueden entrar inmediatamente. Entonces, dentro de ese espacio social surge, digamos, esta utilidad para el juego para poder jugar a ser un adulto, por ejemplo, o cuestiones de ese estilo. Pero fuera de ese espacio, pues no tiene mucho sentido. Sí, imagínate lo que le decía, imagínate de verdad ese espacio social donde rápidamente entra la actividad económica, no tiene mucho chiste querer jugar a hacer algo que ya estás haciendo, ¿no? Por eso la importancia del aspecto social del juego. Por otro lado, hay que notar que también del mero uso de los objetos, pues no surge esta necesidad de querer ser partícipe de estas actividades económicas del adulto, ¿no? Pues si tú interactúas con los objetos del médico, automáticamente nos dicen, oh, esto es del médico, ¿no? Por sí mismo el objeto no te habla de decir, oh, estos objetos con estas acciones son específicos de un rol. No, pues no lo ves así. No, el objeto, como habíamos dicho, fuera de un espacio social, tiene propiedades físicas. Y dentro de un espacio social que te enseña a usar los objetos, tampoco está automáticamente revelado el rol. El adulto tiene que revelarle que existen estos roles, ¿no? El adulto tiene que enseñarle al niño, mira, el estetoscopio, el lavatelenguas, ¿no? Todos estos son asociados al médico, los usa así, y así, y así, y así. Entonces, este adulto tiene que revelarle esto. Entonces, si se fijan, estamos hablando de que la actividad conjunta va a surgir un conjunto de acciones con unos objetivos particulares sobre realizar un rol y las acciones pertinentes a un rol. Y luego posteriormente, en la siguiente etapa del preescolar, estas se van a volver la actividad del sujeto. Entonces, acuérdense eso muy bien. Lo voy a repetir porque es muy importante. En esta teoría de la actividad se concibe que tenemos la actividad y dentro de una cierta actividad rectora surgen acciones que luego esas acciones con sus determinados objetivos se van a volver la actividad y el motivo particular de la siguiente etapa. Entonces aquí vemos nuevamente cómo de la acción que era realizar este tipo de roles se volvió la siguiente actividad rectora. Dentro de la actividad rectora previa, que era la actividad conjunta con objetos. Eso es muy importante notarlo. Ahora, por otro lado, tenemos que hablar de el pensamiento simbólico. El desarrollo del pensamiento simbólico. Ya habíamos dicho que era importante y que estaba ocurriendo dentro de esta actividad conjunta, etcétera, pero hay que ir un poquito más a fondo. Bueno, tanto Piaget como Vygotsky van a estar de acuerdo que es uno de los hitos más importantes del desarrollo en esta etapa del primer año de vida hasta el tercer año de vida. Todos estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, obviamente, como vimos, ya difieren un poco en los detalles, ¿no? Pero Vygotsky y ya tocamos un poco la piedra, pero hay que tocarlo de Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos dice que para que esta capacidad simbólica surja, el niño tiene que usar o sustituir objetos por otros, pero necesita como un pivote especial para que el significado vaya de un objeto a otro. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco rebuscado, pero me gusta este ejemplo que da Vygotsky en este libro de Mind and Society, donde da el ejemplo de cómo un niño empieza a usar un palo de escoba como un caballito, ¿no? ¿Cómo hace eso? Pues bueno, primero tiene que aprender las acciones que ocurren con el objeto de caballo. Luego en la actividad conjunta con el otro, el adulto va a empezar a mencionar como habíamos dicho, ¿no? Que el objeto caballo a veces pues no está, ¿no? Entonces podemos sustituir el objeto de caballo. Entonces lo que tiene que hacer el adulto es decir, mira, caballo, y señalarle al niño que la escoba es el caballo y luego empezar a hacer las acciones del caballo con la escoba. Entonces el niño dice, ya empieza a asociar que las acciones de caballo se pueden realizar con un objeto diferente, ¿no? Se pueden realizar con una escoba. Entonces ya posteriormente surgirá que el niño empiece a hacerle de caballito con la escoba, ¿no? Entonces esto es muy importante, tiene que haber un pivote, pero ese pivote tiene que estar auxiliado por el adulto
y el uso de la palabra. Es decir, aquí podemos conjuntar todo, ¿no? Podemos ver que son importantes tres cosas. Por un lado, la generalización de las acciones y el énfasis en las acciones. Y por otro lado, la interacción conjunta del adulto. Entonces, ya que el sujeto está interesando por las acciones y tiene un énfasis sobre las acciones, podemos centrarnos sobre las acciones del caballo, ¿no? Y esas acciones del caballo luego, en esta interacción con el adulto haga uso de la palabra y diga, esta escoba, mira cómo se mueve, es igual que cómo se mueve el caballo, y le denomino caballo. Entonces ahí estamos haciendo un énfasis muy específico que el niño va a abstraer y va a generalizar, de que uno puede sustituir las acciones de un objeto a otro. Y se puede auxiliar uno de la palabra. Entonces ese es el gran la gran idea de Vygotsky, y es buenísima. Es muy, muy interesante y está bastante buena para entender cómo ocurre esta capacidad simbólica dentro de un espacio social y no nada más así como de, pues ahí está el niño haciendo este acto casi onírico con el objeto, ¿no? Que es la idea más o menos piagetiana. Y como habíamos dicho en el video anterior, pues dentro de esta actividad surge la necesidad de medios comunicativos más importantes. Pero surge dentro de esta actividad esa necesidad. Eso es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si dentro de la actividad misma no surge la necesidad de tener que usar nuevos medios comunicativos, no va a surgir esta actividad tan rica de la capacidad del uso del lenguaje. ¿Por qué? Nos decían, bueno, aquí Karpov nos cita un trabajo muy interesante de esta autora que se llama El Laguina, que lo que hace es como un estudio donde pone como diferentes grupos, ¿no? A unos niños van a interpretarles como el uso gestual, ¿no? Y no va a haber ningún problema. Y al otro niños no le van a interpretar el uso gestual y van a como inclinarlos a hacer que se esfuercen por usar la palabra para adquirir un objeto. Entonces, por ejemplo, en un caso, supongamos un niño y un adulto, ¿no? Interactúan y el niño quiere que le pasen un objeto. Entonces el niño, si el adulto no lo fuerza, simplemente el niño le hace señala con su gesto y el adulto le da el objeto, ¿no? Interpreta completamente la interacción comunicativa. Es decir, el adulto le echa la mano. Y en la otra, a lo mejor el niño le hace y el adulto no le echa la mano. Le señala como se nombra. Le dice perro, ¿no? Y no le entrega el objeto, le dice perro. Entonces el niño, al ver que no funciona, simplemente señalar y hacerle el niño empieza a tratar de imitar esta palabra peo, y entonces el niño empieza a usar su lenguaje para poder intentar obtener estos objetos o interactuar con estos objetos con el adulto. Entonces el adulto crea esa necesidad dentro de esta actividad. Y dentro de esta actividad pues surge la necesidad de nuevos medios comunicativos. Eso también se ve muy claro en Tomaselo, que nos habla de que no hay como una suerte de instinto de lenguaje o una gramática universal como de la que habla Chomsky, sino que el niño va, a partir de la interacción con nosotros en estas relaciones triádicas, generalizando y abstrayendo ciertas categorías paradigmáticas y sintagmáticas del lenguaje. Y así es como aprende el lenguaje, por abstracciones y generalizaciones que no son perfectas, pero las va haciendo y en algún punto las va aplicando a partir de las que aprendió con otro. Es decir, va imitando y adquiriendo estas categorías o generalizaciones sobre el uso del lenguaje que el mismo adulto hace con el niño. Entonces, digamos, es por eso es que esta interacción triádica es fundamental para el desarrollo del lenguaje. Sin ellas es, digamos, imposible que se desarrolle el lenguaje. Y por otro lado, ¿cómo influye en la cognición esta adquisición del lenguaje? Que es una cuestión muy importante, ¿no? Porque hay un montón de teorías sobre cómo impacta en el lenguaje
digo, cómo impacta en la cognición del lenguaje. Hay unas teorías ahí como muy, muy, muy intensas que dicen que según el lenguaje específico, es decir, según la lengua, más bien, cambia la cognición en los sujetos. Aquí los neovigotskianos, tanto Tomasello como otros, son un poco más moderados en esto, ¿no? Nos dice cómo impacta el hecho más bien como de, o se centra más bien en la idea de que no tanto qué es lo que pasa cuando adquiere un niño una lengua específica, sino más bien cómo es que, qué es lo que pasa a diferencia de que si no la adquiriera, ¿no? Es como la pregunta más interesante. No tanto el lenguaje específico, sino el hecho de que ni siquiera tengo una lengua. Entonces, ¿qué pasa con la cognición gracias al hecho de adquirir una lengua? Pues, por un lado, surge el proceso de internalización de esta lengua y en esa interacción, en esas interacciones con el otro, pues el sujeto empieza a usar ese lenguaje para regularse él mismo. Es decir, como el adulto me está regulando nuestras interacciones triádicas, yo luego empiezo a usarlas para poder regularme en mi actividad individual, ¿no? De hecho, en otra ocasión podemos hablar mucho más a detalle del proceso de autorregulación por el lenguaje. A mí me encanta ese tema, pero ahorita sería imposible tratarlo. Entonces yo creo que luego haré una serie de videos solo tratando el uso de la función regulativa del lenguaje, que es súper interesante. Ahorita vamos a señalar simplemente estos cambios en la cognición. Otro punto es el que ya mencionamos, que bueno, surge las capacidades simbólicas, ¿no? Es decir, gracias al lenguaje hablábamos de que podíamos hacer estos pivotes y sustituir las acciones de un objeto a otro objeto. Y por otro lado, Tomasello nos habla de una cuestión muy interesante, es que gracias al lenguaje cambiamos nuestra relación con el mundo de manera muy importante. Es decir, el hecho del lenguaje nos sesga atencionalmente a las perspectivas que le damos de los otros. Entonces, digamos, en el lenguaje hay ciertas categorías, ciertas relaciones, etcétera, que podemos ver en los objetos gracias a que adquirimos el lenguaje. Y si no hubiéramos adquirido ese lenguaje, ese sesgo en nuestra atención hubiera sido imposible. Por ejemplo, solo pienses en cómo nos referimos a un objeto de múltiples formas, a partir de diferentes perspectivas. Por ejemplo, podemos hablar de un libro como simplemente un libro, podemos hablarlo como el Quijote, como una reliquia, como un tesoro, como una serie de hojas. Es más, inclusive en algunos contextos podemos decir que es eh, no sé, un regalo, etcétera. Un montón de formas podemos referir a un mismo objeto que es un libro, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones solo pueden surgir dentro del lenguaje. Por sí mismos, los objetos solo tienen características perceptuales y sensoriales para nosotros. Es nuestra propia, ¿cómo se llama? Nuestra propia percepción, nuestro cuerpo interactuando con esos objetos. Además de las perceptuales, visuales, auditivas y demás. Entonces, son cosas que si no hubiéramos adquirido esa herencia social, no hubiéramos podido apreciar del objeto. Y bueno, esto sería todo y estas serían las referencias. Prometo en algún punto hacerles una serie de videos específicos sobre la autorregulación del lenguaje o la función regulativa del lenguaje. Y también bueno, continuar con la de Tomasello y en algún punto, en el futuro, hacerles una de Piaget, porque luego menciona a Piaget, pero pues no hay videos de Piaget. Espero que en algún punto los haya, pero Piaget va a ser complejo porque Piaget tiene muchísimos textos, muchísimos textos. De hecho, mucha literatura, muchas de las cosas que escribió Piaget ni siquiera están traducidas. O sea, es excesiva la cantidad de tiempo, digo, la cantidad de cosas que escribió Piaget, por ejemplo, a diferencia de Vygotsky, pero pues es necesario que sea así porque pues Piaget vivió una infinita cantidad más de tiempo que Vygotsky, o sea, le duplicó la vida a Vygotsky, entonces por eso ocurre. Entonces, hasta luego. Espero dejarles abajo las cosas que no las haya dejado en otros videos. Por ejemplo, a lo mejor el libro de psicología del juego, o el libro de Piaget, o el de Mayan Society, se los dejo
abajo por si les interesa. Y también, bueno, les menciono, si les interesa lo de Tomasello, también va a haber una serie de videos, bueno, ya hay un video, pero va a haber más videos sobre este libro de los orígenes sociales de la cognición humana, del 99, que es un gran libro. Bueno, nos vemos, cuídense.